Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque estamos acompañados por el doctor Omar Gutiérrez. Vamos a hablar de COVID, lógicamente. El 12 de marzo se cumplió un año del COVID, ¿no? De esta creación que, bueno, manejó toda la situación del COVID en la provincia de Jujuy. Omar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia. Volvemos a estar ahí en escena, digamos. ¿Hay posibilidad de una segunda ola? ¿No existe esta posibilidad? ¿Cómo nos encuentra parado, digamos, esta posición? La posibilidad siempre está, no solo de una segunda, sino que después una segunda, una tercera, y lo que al mundo le depare este problema de COVID, que evidentemente todavía no se ha acabado. Hay gente que piensa, cuando bajan los casos, que el problema pasó, que ya está, que se acabó, que no pasa nada, pero no es así. El COVID está entre nosotros, está en Jujuy, no se fue de Jujuy en ningún momento. Si bien bajaron los casos, estuvimos en un nivel en el cual incluso llegamos a tener algunos días sin casos, pero como algo latente siempre está. En este momento estamos con una ocurrencia de casos que está controlada por el momento, estamos oscilando los casos, llegamos hasta 100, bajamos un poquitito, subimos otra vez, nos acercamos al 100, pero oscilamos en esa situación que por ahora al sistema de salud lo mantiene fortalecido, no está en riesgo todavía, pero depende de lo que pase, depende del comportamiento de la gente. Si la gente se sigue cuidando, mantenemos estos niveles o incluso los bajamos. El riesgo del carnaval ya podemos decir que pasó, ¿no es cierto? Sí, ya hemos pasado el periodo en el cual esperábamos tener las consecuencias de esto. De hecho, se vio un pequeño aumento en relación a los casos que teníamos. Nosotros manejábamos menos de 20 casos diarios y después pasamos a estar ya oscilando, como te digo, en esa cercanía a los 100 casos por día. ¿Y eso es lo que ustedes pensaban? Eso es lo que nosotros esperábamos con esperanza, digamos, valga la redundancia. O sea que consideran que el daño ha sido dentro del margen que manejaban el menor, digamos. Así es, podría haber sido mucho peor, porque en realidad esto está en relación a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, y en eso es importante que la gente sepa que no hay sistema sanitario capaz de aguantar un embate muy fuerte con el COVID. Sí, el sistema se ha fortalecido muchísimo en relación a lo que era el año pasado, contamos con camas de terapia intensiva, contamos con infraestructura, la gente ya aprendió a manejarse frente al COVID, el sistema de salud ya sabe cómo manejarte, enfrentarse a algo que antes no lo conocía, es decir, todo eso se ha hecho. Hay un montón de hospitales que en este momento cuentan con obras de oxígeno que antes no estaban. Dependíamos de los hospitales de campaña, que más allá de que han sido muy útiles en su momento, eran de campaña. Era una cosa que estaba armada para salvar el momento, pero hoy en día tenemos hospitales ya con obras de oxígeno y gases medicinales hechos. Entonces la situación es diferente, pero de todas formas, nunca va a ser suficiente si es que la gente no continúa cuidándose. Me da la sensación que nos encuentra mucho mejor posicionado en materia de infraestructura, pero no así en lo que es el relajamiento de la gente, el cansancio de la gente, ¿no? O sea, lo que es materia preventiva, me parece que estamos un poquito peor, sí nos encuentra mucho más fortalecido para contrarrestar las consecuencias, digamos. Sí, en parte es así, por eso siempre aprovechamos la oportunidad para remarcarle a la gente la necesidad del compromiso, tanto individual como social de las personas para esto, porque si no se dan fenómenos que son cosas que pasan en todos los países del mundo. Está pasando en Europa, está pasando en otros países aquí también en América, que cuando necesitan ir hacia medidas restrictivas, la gente se rebela en contra de esas medidas, porque ya está agotada, ya está cansada de un viaje tan largo. Una pregunta del sentido común, vos me le vas a dar el sentido científico, digamos, pero a mí el sentido común me indica de que si yo hoy tengo casi 36.000 personas vacunadas, si yo tengo registrado, digamos, ¿no es cierto? Hablo de la provincia de Jujuy, ¿no? Tenemos nosotros registrado una cantidad de contagios que cuando vos lo multiplicás por 5, por 6, es decir, tengo 21.500 contagios, lo multiplico por 5, tengo 110, 115, 120.000 personas que pueden estar inmunizadas. ¿Por qué tengo que pensar que la segunda ola tiene que ser peor si yo tengo hoy una serie de barreras que me dan estas situaciones, ¿no es cierto?, que me pueden generar un poco de inmunización y que me pueden parar un poco la ola de contagio?
Eso a lo que vos haces referencia es verdad, pero es relativo. Relativo en el sentido de que, en primer lugar, uno puede hacer una estimación general de cuántas personas pueden haber tenido COVID en la provincia de Jujuy y evidentemente estas personas algún grado de protección pueden llegar a tener, pero no podemos saber cuánto es ese grado de protección. Una persona puede reinfectarse, sobre todo aquellos que no han tenido síntomas, que sabemos que existe la persona asintomática, sabemos que existe el caso con síntomas menores y que quizás no ha estimulado tanto sus defensas como para hacerle frente a una infección o a una reinfección. Entonces tenemos que protegerlo igual. Y no sabemos tampoco qué puede llegar a pasar en el futuro con la reintroducción o con la introducción de nuevas cepas. Vemos lo que está pasando en este momento en los países vecinos, como es el caso de Brasil, que tienen una cepa que aparentemente se propagaría con mayor rapidez, que tendría mayor transmisibilidad. Vemos lo que está sucediendo en Europa, en Reino Unido, con otra variedad diferente que es más agresiva y que puede provocar mayor mortalidad. Entonces todas esas son cosas que no podemos manejar en este momento, no podemos saber en qué momento pueden llegar acá a la provincia de Jujuy, por lo tanto tenemos que insistir con lo básico, la distancia, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el barbijo, todo lo que nosotros siempre vamos comentando todos los días. Se bajó mucho el nivel de testeo, digamos, decían que una cosa eficiente era testear, aislar. Jujuy bajó mucho el nivel de testeo. ¿Qué política se aplica, digamos, en reemplazo de esto? Mira, el descenso en su momento de la cantidad de test que se realiza de la cantidad de casos sospechosos. Mientras más casos sospechosos, mayor cantidad de casos sospechosos, disminuye también la cantidad de testeo. Pero los testeos se tienen que realizar. En este momento la provincia de Jujuy cuenta no solamente con la herramienta que tenía al inicio, que era la PCR, que tanto problema dio al arrancar, porque no teníamos ni la autorización de Nación, tuvimos que pelear para Había un poder solo tenerla. laboratorio que era el Malbrán, me acuerdo, cuando iniciamos era así. Sí, sí. Hoy tenemos la oferta tanto pública como privada para la realización del test PCR. Si vos te lo querés hacer, vos vas a una institución y te lo haces sin problema. Y a la par de eso están otras herramientas que nosotros estamos sacando el mayor provecho posible, como es el caso de los test rápidos de antígeno que estamos empleando mucho y que, por ejemplo, nos han permitido hacerle frente a unos brotes que hemos tenido, como ha sido el caso de La Quiaca y más recientemente en Humahuaca, en los cuales habíamos tenido un aumento de casos importante y que podía llegar a provocar un riesgo para toda la salud de las personas de esa zona, y se actuó en ese momento haciendo justamente lo que vos mencionabas recién, buscar en forma activa, detectar a los pacientes que tienen, las personas que tienen síntomas, aislarlas y aislar los contactos. Y ahí hemos podido realizar en terreno, ahí mismo, en la propia casa de la persona, tomarle la muestra y procesarla y entregarle el resultado ahí nomás al instante. En este momento, en los casos que se está teniendo, ¿es cierto de que es como que son menos graves, digamos, que están dando mejores alternativas? Es lo que parecería ser en primera instancia, pero también tiene que ver con el tipo de población que se va contagiando. Aquellos que tienen mayores probabilidades de hacer un caso grave o incluso de perder la vida, es decir, de fallecer, son las personas adultas mayores de 60 años. Incluso mientras más elevada la edad, mayor el riesgo de hacer un cuadro grave, y a su vez también las personas que tienen factores de riesgo, como es la obesidad, como es la diabetes, como es el riesgo cardiovascular o la enfermedad pulmonar previa. Entonces a estas personas por lo general son las que van a evolucionar mal. Y cuando nosotros vemos cómo se ha ido moviendo la epidemia, no ha sido tan pareja en lo que tiene que ver con las edades, porque al inicio ha habido una cierta cantidad de personas que han sido las que han estado con mayor exposición, que son las que tenían que trabajar, mientras el resto de la gente estaba recluida en su casa, estaba protegida dentro del domicilio. Había gente que tenía que salir a trabajar y ha sido la primera que han estado expuestos, y luego de eso ha ido cambiando eso, porque se han ido abriendo algunas actividades, se ha ido movilizando distintos tipos de grupos poblacionales y cambia la gente que se va a exponer. Entonces, en este momento tenemos prácticamente toda la población que ya está circulando y que puede estar expuesta en algún momento determinado. Si yo en algún momento tuve COVID, digamos, he sido un asintomático, de repente contraigo de vuelta ahora, ¿es como que el anticuerpo que tengo me sirve para que la enfermedad sea más leve, digamos, o opera al revés? Mira, en eso hay que tener en cuenta con la inmunidad que da una infección, que hay dos tipos de inmunidad que te da. Uno son los anticuerpos, que es la inmunidad humoral, y otros se llama inmunidad celular,
que son células de defensa que también quedan estimuladas. En esto hay todo un juego respecto de cómo estimula las defensas la vacuna y cómo estimula las defensas la inmunidad natural que brinda la infección, cuando uno cursa la infección. Entonces tienen sus pequeñas diferencias. Cuando una persona cursa la infección queda con cierto grado de inmunidad variable. Aparentemente, mientras más severa ha sido la infección, mayor cantidad de estímulo tiene para ese sistema inmunitario, mientras más leve o asintomática es menor, pero de una o de otra forma algo de defensas le quedan. Ahora, no sabemos en este momento, porque eso es variable para cada persona, si va a ser suficiente como para salvarle la vida, como para evitar que vaya a un respirador. Estoy vacunado, digamos, puedo controlar la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, en este punto, en lo que se está estudiando en este momento, la estrategia de la vacunación no está enfocada en detener la infección, a lo que está enfocada es a salvar vidas. Correcto. Es decir, a evitar que una persona haga un cuadro grave y se muera por COVID. Por eso es la forma escalonada que se hace y todo lo demás. Pero en este punto todavía no se ha determinado si es capaz de evitar del todo la infección. Tenemos que tener en cuenta en este sentido que hay varias vacunas, hay muchas que están en estudio, de las cuales Argentina tiene algunas, pero hay otras más en otros lugares del mundo, y todas ellas todavía están en una fase de estudio. Es decir, no han completado todavía el estudio de qué pasa a largo plazo con esta situación. Pero en general se espera que una persona vacunada, si contrae la enfermedad, sea más o menos leve, digamos. Así es, así es. Incluso en este momento en Estados Unidos, en el CDC, están haciendo algunas recomendaciones para ellos, con su contexto que es diferente del nuestro, para permitirle a la persona que ya está con las 2 dosis completas de la vacunación, que ya está bien vacunado, poder liberarlo de algunas circunstancias, de algunas situaciones de precaución. Pero eso para nosotros todavía es muy difícil para hacerlo. Las recomendaciones acá en la República Argentina siguen siendo que la persona que está vacunada hay que considerarla y tratarla de la misma forma como si no estuviese vacunada a los efectos de la protección. Sí, el otro día me decía la doctora Otero que casualmente pretender hacer el estudio de qué cantidad de anticuerpos pueden tener es mucho más caro que vacunar. Por eso se vacunaba todo, más allá de que hayan tenido o no hayan tenido el coronavirus, digamos. Claro, sí, sí, eso es lo que dentro del lenguaje de la vacunación uno habla vacunar en limpio o en sucio. Si es que uno va a testear previamente para vacunar o va a ir directamente a la vacunación. Omar, ayer me hacían llegar un trabajo, un colega tuyo, donde decía que en este momento están comprobando, como vos decís, todo está en etapa de, ¿no es cierto?, de investigación, pero la segunda dosis puede llegar a ser más eficiente si la aplicas un poco más lejos. Ahora, ¿cómo se está aplicando? Te aplican una y te notifican que a los 30 días te van a dar la segunda dosis, digamos, ¿cierto? Que te lo ponen por escrito eso. Ahora, dicen que se está estudiando que podría ser más eficiente que esa segunda dosis sea en un periodo más alargado, 3 meses, por ejemplo. Así es, eso está en estudio. En realidad eso es algo que un poquitito ya de inicio ya se discutía y se hablaba. Por eso en realidad la indicación que se da es un intervalo mínimo para la aplicación de la segunda dosis, no máximo. Es decir, si te colocan la vacuna, supongamos la Sputnik V, que es de origen ruso, te dicen a partir la segunda dosis, que al día 21 te tiene que colocar la problema, digamos, e incluso mayor sostenida. Oxford AstraZeneca. Te salieron algunas versiones de se han paralizado la colocación de esta vacuna en algunos lugares de Europa, digamos, Holanda creo que fue el último, pero hay más de 11 paralizados la colocación por alguna posibilidad de efectos secundarios, llámese coágulos en sangre. ¿Qué saben de este tema? Porque Jujuy también empezó a aplicar, ¿no es cierto?, esta vacuna acá. ¿Qué actitud se asume en Argentina con esto? Sí. Yo por ahora, hasta que no haya recomendaciones basadas en más información, si la vacuna está disponible, hay que colocársela. Lo que está sucediendo en Europa es complejo. Analizar qué sucede con el tema de las vacunas a nivel global es complejo porque no se trata solamente de una cuestión sanitaria. Acá hay una cuestión geopolítica de tipo internacional muy importante y muy compleja que influencia muchas de estas cosas y también tiene mucho que ver con lo que no se conoce. Hay muchas cosas que se desconocen y que generan preocupación, miedo, no solamente en las personas individuales, sino también en los gobiernos. Hubo una
una recomendación de la Organización Mundial de la Salud hacia los países de Europa en relación a que no interrumpan la vacunación con la vacuna Oxford, pero los gobiernos son autónomos y tomaron esa determinación. De todas formas, no es algo que sorprenda el hecho de que a lo largo del proceso que sigue a la aplicación de una vacuna se note algún tipo de efecto que llame la atención, que sea atribuible a la vacuna y que por lo tanto lleve en inicio hasta esperar que lo quede. Ya pasó antes eso con otras vacunas también, en las cuales se había interrumpido la aplicación, se completaron los estudios que correspondían y se reanudó la aplicación. Así que eso mismo puede llegar a pasar el día de mañana ahí en Europa cuando completan haciendo. 21 de marzo termina el verano, con lo cual empieza a decaer un poquitito el tema del dengue, digamos, pero no para nada decae. La problemática la tenemos. Viene bastante atenuada este año, gracias a Dios. La convivencia del dengue con el coronavirus, digamos, el contraer al mismo tiempo las dos enfermedades, ¿tiene algún tipo de complicación mayor? Mira, en principio lo que representa como primera instancia, como primera cosa importante es un desafío para el sistema de salud, porque los dos se caracterizan por ser cuadros de personas que presentan fiebre. Entonces, en un contexto determinado en el cual se solapa la epidemiología de las dos patologías, vos tenés que estar muy atento para ver qué vas a hacer, porque es muy diferente enfrentarse a una persona con COVID que a una con dengue. El diagnóstico, el camino del diagnóstico es distinto, el tratamiento que tiene es distinto, las medidas de precaución son diferentes, las acciones que se tienen que tomar con la comunidad son diferentes. Entonces, lo primero es eso, representa un desafío para el sistema de salud pública estar preparado para poder discernir frente a una persona con fiebre si se trata de un caso de COVID o se trata de un caso de dengue. Entonces eso es lo que se está trabajando sobre todo. Tenemos epidemiología para dengue, que son las zonas más calientes y húmedas de la provincia, y después a partir de un camino al otro o que coexistan las dos, que no es algo frecuente, no es algo que se dé demasiado frecuente, sobre todo en lugares en los cuales no tenemos una incidencia alta de una de las infecciones. En este momento nosotros no estamos con un problema derivado del dengue, pero si nosotros estuviésemos con un brote grande de dengue en este momento, quizás ahí sí sería la posibilidad de ver en la confluencia de las dos infecciones algunos cuadros empeorado, uno empeorado por el otro. Claro, el año pasado, por ejemplo, teníamos cuadros muy fuertes de dengue, pero cuando empezamos a tener coronavirus, el dengue ya no estaba. No hemos tenido la convivencia que nos puede pasar este año, digamos. Sí, así es. En el dengue, si te agarra una cepa distinta, no sé si la palabra es cepa, perdón, tal vez me estoy equivocando, se pueden transformar en hemorrágico, puede causar hasta la muerte, digamos, ser gravísimo. En el coronavirus, el tema de que sea una cepa distinta, digamos, ¿puede generar, o sea, potenciar la gravedad? ¿Qué conducta puede tener? No hay una cosa referente a que la introducción de una variedad distinta, una cepa distinta de COVID agrave una condición previa causada por la infección anterior, pero sí hay características propias que tiene esta nueva cepa, esta nueva variedad, que es lo que hemos comentado hace un momento, que la pueden hacer distinta y puede tener mayor o menor gravedad, porque puede ser que la mutación que tiene es importante, pero que no provoca cuadros graves, ni provoca mayor mortalidad que la cepa habitual, o puede ser que sí los cause, como lo que comentábamos recién respecto a lo que sucede en Brasil o lo que sucede en el Reino Unido. Nosotros hemos tenido, respecto de la cantidad de muertes por coronavirus, comportamientos diametralmente opuestos, digamos. En los primeros tiempos, o sea, al principio no teníamos la enfermedad. Cuando nos llegó la enfermedad de golpe, hemos tenido una curva de muerte que éramos, si vos comparabas la cantidad de muertos por cada 100 contagios, estábamos a la cabeza, estábamos entre los 3 primeros, la pasamos realmente muy mal. De hecho, tenemos 931 muertes, si mal no recuerdo a hoy, pero si uno analiza la conducta de los últimos 4 meses, casi no tenemos muertes, estamos con 1, 2... Reitero, esto es estadístico, ¿no? Porque por ahí, claro, la persona que acaba de perder un familiar no entiende lo que estamos hablando, digamos, ¿no es cierto? O sea, es el mundo para ellos, digamos. Estamos hablando estadísticamente. Pero hemos tenido un comportamiento donde veo que en los últimos tiempos la cantidad de muertes ha bajado mucho en Jujuy. ¿Es un tema de perfeccionamiento del sistema sanitario? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mira, este mismo fenómeno se ha dado en algunos otros países, se ha dado en algunos otros lugares, y hay dos variables que son importantes en esto. Una tiene que ver con la infraestructura y la capacidad del sistema de poder resolver rápidamente el caso grave. No es lo
mismo tenerlo al caso grave en un hospital de alta complejidad, todo lo que vos necesitas para poder tratarlo, a tenerlo en un hospital de nivel 2, en los cuales estás tratando de hacer lo máximo posible, porque el esfuerzo siempre es grande, pero por ahí no tenés la herramienta adecuada. Otra tiene que ver con la preparación de los equipos de salud. Al inicio de esta epidemia no se sabía lo que se sabe hoy, no se conocía lo que se conoce hoy, la forma de enfrentarse a una persona, a un paciente grave o a un paciente crítico, cómo reconocer y establecer signos de alarma ante una persona que puede llegar a agravarse y derivarlo en forma más precoz, en forma más oportuna. Eso es algo que hoy todavía se sigue trabajando. Acá en la provincia siguen yendo los terapistas a veces a los hospitales del interior para capacitar a la derivación, para decir, miren, derívenlo en esta circunstancia, de esta forma, con estos requerimientos para que llegue a tiempo, para que lo podamos tratar mejor. Es decir, esto es una etapa de aprendizaje que ha hecho el sistema de salud para poder enfrentarse a esta situación. Yo creo que nosotros en 5 meses tenemos el 80% de las muertes que hemos tenido en pandemia, digamos, o sea, concentrado muy de esta manera, ¿no? Sí. Sí, ojalá que se mantenga de esta misma forma, ojalá que se pueda mantener, como comentaba recién, todo esto también depende mucho de la gente, en el sentido de que si tenemos un aumento desmedido de casos, por más que tengamos un sistema de salud que está muy capacitado, porque ya hay gente que tiene mucha experiencia y sabe cómo enfrentarse a esto, y por más que tengamos la infra que hemos llegado a tener acá en la provincia de Jujuy, no va a alcanzar. Si es que ¿Y cómo estamos hoy? O sea, porque entiendo que en el San Roque tenemos 67 camas, ¿son? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo estamos hoy en nivel de ocupación? ¿Cómo nos encuentran? En el momento actual el sistema todavía no está en riesgo, es decir, hay camas disponibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos en un 60% de la capacidad instalada? Sí, sí, aproximadamente. No tengo los números de hoy, pero más o menos estamos... San Roque tiene una particularidad, o sea, son 5 salas que la van habilitando. Van habilitando a medida que van necesitando. O sea, hoy estamos, digamos, en un nivel... Sí, estamos en un nivel que todavía puede soportar el sistema, pero va a depender de cómo sigamos con esta curva de casos. Si nosotros mantenemos o disminuimos al mínimo posible la cantidad de casos diarios que se van presentando, el sistema los va conteniendo en forma habitual y va bien. Pero si nosotros de golpe pasamos a tener 500 casos en un día, no hay forma que un sistema pueda sí, el tema que... percepción, digamos, de afuera, pero el otro día me lo decía un médico, antes cuando teníamos este tipo de inconveniente, ¿qué nos pasaba? Nosotros íbamos al Soria, teníamos 12 camas, que si bien es cierto no eran COVID, pero vos tenías la alternativa de 12 camas. Hoy ha vuelto la gente a circular. Esas 12 camas, hay 9 que están cubiertas por accidentes de motos. O sea, hoy está pasando de que muchos de los otros situaciones que cubrían terapia, hoy están cubiertas las terapias también de otros lugares con estos temas, ¿no? Sí, sí, se dio ese fenómeno cuando la gente estuvo en la etapa de aislamiento, disminuyeron todas las lesiones de causa externa. Inclusive muchas patologías también bajaron, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, bajaron varias. Sí, todo lo que tiene que ver con la exposición, con la transmisión de una persona a otra, ese tipo de cosas han disminuido, pero van a volver a emerger, serán reemergentes en este caso, a partir de la circulación de la gente. Por ejemplo, la neumonitis, no creo que los chicos, un problema de vieja data que nos insumen respiradores en cantidad, digamos, y es como que es una patología que no se dio, digamos, ¿no? Sí, en general toda su incidencia en todos lados. Nosotros el año pasado comentábamos y decíamos que es posible que esto podía llegar a pasar, porque tomábamos el ejemplo de la pandemia de la gripe A del año 2009. De la pandemia de la gripe A fue cuando se trabajó, antes de la era COVID, cuando se trabajó con mayor intensidad el tema del lavado de manos, por ejemplo. Algo que no se había trabajado fuertemente antes. La gente común empieza a escuchar fuerte sobre el tema del lavado de manos a partir de la introducción de la gripe A. Pero cuando sucede eso y la gente adopta estas medidas de precaución que tenía que ver en ese momento con la higiene de manos, con el lavado de manos, disminuyeron no solamente la gripe A, sino que disminuyeron todas las enfermedades que se transmitían por la misma vía, todas las enfermedades respiratorias. Y bueno, en este caso se le han sumado otras medidas más, que ha sido el tema del distanciamiento, el tema del barbijo, el ambiente ventilado, todo más, lo cual provoca un efecto dentro de lo que es la epidemiología.
Jujuy se ha caracterizado por la utilización de algunas prácticas alternativas, no reconocidas científicamente al 100%, pero que en la emergencia valían, digamos, ¿no es cierto? O sea, desde la ivermectina en algunos casos, desde, no sé, el suero equino, desde el plasma, desde la colchicina, me estoy acordando de, ¿cómo se llama el otro sódico? El ibuprofeno. El ibuprofeno sódico, el mismo casco que se desarrolló mucho acá y que evita, ¿no es cierto?, caer directamente al respirador, y era una etapa intermedia. O sea, ha desarrollado muchas cosas de esta. El hecho de estar vacunado, ¿puede evitarse eso? O sea, una persona que se venía tratando preventivamente con ivermectina y tomando semanalmente, digamos, ¿puede suspender ese tratamiento si ya está vacunado? ¿Se anularía lo otro? No se anularían el uno al otro, pero uno tiene que tratar de ir migrando siempre hacia aquello que va mostrando mayor evidencia en el uso. Nosotros si uno tiene una vacuna que está estudiada y que está aprobada, puede apostar a la vacuna simplemente. Ahora hay gente que por ahí todavía tiene un poco de miedo, de recelo, y como yo te dije hace un rato, el hecho de estar vacunado no descarta totalmente la posibilidad de una infección, y hay gente que por ahí opta por otro tipo de tratamiento. Yo en general lo que recomiendo es tratar de utilizar tratamientos que estén basados en información actualizada y con evidencia científica. ¿Esto que estamos hablando se sigue usando? O sea, ¿se sigue usando la colchicina? Porque yo he visto que plasma se aplica, o sea, eso continúa. Sí. En el camino en todo lo que sucedió a lo largo de este tiempo, hay algunas cosas que se han fortalecido más, que han terminado encontrando una luz, como es el caso del suero equino, como vos contabas. Finalizaron los estudios que se estaban haciendo con el suero equino, y en este momento está autorizado para su comercialización, está a la venta, y también lo provee el sistema público cuando es requerido. De la misma forma, el plasma de convaleciente ha ido encontrando un poco más su camino. Al inicio se lo colocaba a las personas más graves, y en este momento ya no está indicado colocarlo en la persona más grave, en la que está en respirador, porque ahí no es donde tiene efecto, sino en la etapa previa. Entonces se ha ido perfeccionando y se ha ido encontrando. Con respecto a la colchicina, por ejemplo, que me parece importante remarcarlo, el estudio que se está haciendo, por eso está en fase de estudio acá en la provincia de Jujuy, de investigación, a través de la Fundación ECLA de Rosario con el doctor Rafael Díaz. Ese estudio continúa en este momento, y no solamente se está llevando a cabo acá en Argentina, sino que ha despertado el interés de otros países del mundo que también lo están llevando adelante. Que son medicamentos que estaban, ¿no? Ivermectina, un antiparasitario, la colchicina, yo la tomaba para ácido úrico, digamos, en algunas situaciones, así que son cosas que estaban, digamos. Sí, ¿no? sí. Lo que sí, esto siempre tiene que estar utilizado o bien en el marco de un estudio de investigación bien diseñado, bien hecho y controlado, o si no, en el caso de los otros tratamientos que ya están aprobados para su uso, según las indicaciones que tiene ese tratamiento, y por un profesional que se haga cargo de esa prescripción. ¿Cómo ves de cara al futuro? Hay actividades que quedaron absolutamente fuera de todo. Por ejemplo, el boliche bailable, digamos, ¿sí? ¿Cómo te imaginas vos el futuro de esto? Porque me da la sensación que los boliches, el tema de estar cerrados y todo, da la sensación de ser, lamentablemente, de los peores en materia de contagio. ¿Cómo te imaginas el futuro de esto, de la vuelta a una actividad? ¿Cuáles son las más dañadas, las que pueden llegar a volver en algún momento? El tema de los boliches es de los más problemáticos, justamente de los más problemáticos, y es de lo último que se va a habilitar, por lo menos en las condiciones en las cuales ellos estaban trabajando previamente, que es el lugar cerrado y pacificador, donde hay gente que no tiene distancia entre uno y otro, y están todos amontonados respirando el mismo aire y en el mismo ambiente. Eso es muy difícil que en lo inmediato se pueda llegar a solucionar. Y para el tema de la vacuna, porque cuando tengamos un porcentaje importante de la población ya vacunada, posiblemente ya se puedan aflojar ese tipo de restricciones. Todavía nos falta un camino de un tiempo largo por delante hasta que tengamos por lo menos a nuestra población de riesgo adecuadamente vacunada. ¿Te preocupa el tema de las vacunas? Cuando ves la situación mundial, digamos, y donde Argentina ha quedado puesta también, ¿no es cierto? Porque hemos llegado un poco tarde en este tema, digamos, o tal vez hemos equivocado la estrategia y hemos avanzado sobre la rusa. ¿Te preocupa el tema de vacunas? Es preocupante por la necesidad, por la urgencia que hace falta para poder contar con un recurso de este tipo.
pero bienvenido sea el hecho de que lo tenemos, porque podríamos haber transcurrido este año completo y no tenerla la vacuna, o sea que el mundo no haya encontrado la vacuna. Fíjate que en la carrera contra el COVID avanzó en forma rapidísima la posibilidad de contar con una herramienta de este tipo, que con otras enfermedades infecciosas no ha sucedido. ¿Cuánto tiempo lleva elaborar una vacuna? Y 20 años, 10 años, y hay algunas que directamente no tienen vacuna, como es el caso del virus del VIH, por ejemplo, que se siguen probando continuamente alternativas y algunas vacunas que están en estudio, pero no se encuentran. Es decir, es una muy buena novedad para el mundo que se hayan podido encontrar la forma de desarrollar vacunas. ¿9 desarrolladas? Hay 18 vacunas que están en distintas fases de desarrollo, de las cuales hay un grupo que son las que están corriendo la carrera final, digamos, que son las que vos haces referencia, pero hay muchas más que por ahí la gente todavía no conoce y no están disponibles tampoco. Omar, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el martes que viene. No se olvide, este programa usted lo puede volver a ver mañana a las 21 horas en la frecuencia 4. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos.